Estamos en comunicación telefónica en este momento con Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. Fiscal, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Enrique Dávalos. Buenas noches para AM. Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Enrique. Saludos para ustedes y la audiencia. Fiscal, entendiendo que va a ser un proceso bastante largo y que para que eventualmente Interpol a nivel internacional efectivamente active algún tipo de orden de detención para algunas de las personas que están involucradas en esta investigación de la Operación Patrón, la pregunta puntual que tenemos es, porque veníamos monitoreando en las últimas horas, si es que desde Brasil en particular ya se ha tramitado alguna orden de detención a nivel internacional y no solamente activa para Brasil, para Horacio Cartes. Bueno, yo te explico el contexto desde la perspectiva fiscal. Yo Sí. no tengo comunicación con la Interpol, con la Oficina Central de Brasil. Solo hablo con la Oficina Central de Paraguay y con mis colegas fiscales de Brasil. Eso para entender el punto de partida. Sí. A mí me consta que los fiscales del Brasil requirieron la prisión, no solamente del expresidente Horacio Cartes, sino de un grupo grande de personas. Creo que integran la lista de 18 personas aproximadamente. Y ya salió una orden judicial para esa prisión. Sí. Efectivamente, esa orden judicial, Santiago, es transmitida a la Interpol porque también he visto los oficios judiciales remitidos a la Policía Federal del Brasil, en donde le autoriza al juez la publicación en la red global de Interpol. Sí. A partir de ese momento, la Interpol, Oficina Central Brasil, remite esa orden judicial y las justificaciones necesarias a la Oficina Central de la Interpol, que está en Lyon, Francia. Sí. Existe en un contexto paralelo, con una autonomía de funciones, un comité del control de los ficheros de Interpol. Los ficheros de Interpol son las difusiones de diferentes colores, entre ellas la roja, que es la famosa alerta roja, orden de captura internacional. La Interpol Francia Central autoriza o no la publicación de la orden judicial y para ello reúne los requisitos estatutarios de la Interpol. Yo ese trámite desconozco absolutamente, Santiago, porque yo no hablo con la Oficina Central de Interpol en Francia. Sí. Lo único que yo sé es que nuestra Interpol, la última comunicación que tuve fue del día de hoy, aproximadamente a las 7 de la tarde con el jefe de Interpol, y me dice que en la red de Interpol todavía no está publicada la orden de captura, no solo de la del expresidente, sino la de los 18 de las 18 personas que son requeridas en el marco de este operativo. Bueno, a ver, doctor, como para entender, porque creo que nos diste el panorama de cómo es todo el proceso en sí. En este momento, entonces, respecto a Horacio Cartes en particular, ¿en qué punto se encuentra el proceso? O sea, esa orden que decís, lo último que nosotros sabíamos también es que el juez efectivamente había firmado la orden de detención. Hubo un paso más a partir de ahí, que es el de solicitar a Interpol que active el código rojo, hablando burdamente, o hasta qué punto se llegó al día de hoy, domingo 24, 8 y 11 de la noche. Y por las circunstancias particulares en las que se está desenvolviendo el tema, yo creo que sigue esa orden judicial en la red central en Lyon. No autorizada aún la publicación roja, porque la autorización de la publicación roja, Santiago, es una cuestión informática. O sea, eso vuela por la red global de Interpol y llega de forma instantánea a todos los países del mundo, a todos los países que forman parte de esa red de policía internacional. Ajá. Entonces, si eso no estuvo todavía hoy en la Interpol, en la central de en la Oficina Central de Asunción, significa que todavía no está autorizado. Y eso yo hago una referencia específica, porque también escuché que otros medios o algunos periodistas están opinando de que tienen orden de captura internacional en todos los países, menos en Paraguay. De este operativo en particular, yo te digo que eso no puede ser cierto, porque la red de Interpol no está dirigida solamente a Paraguay, claro, está dirigida a todos los países del mundo. Y si Paraguay no tiene nadie. Fiscal, quiero precisar aún más todo esto porque es muy importante la manera en la que estás haciendo una demarcación de esta situación. En este momento, lo que se puede decir entonces es que ya llegó a Francia, en este caso a Interpol, digo, el pedido de activación del código rojo respecto a Cartes en particular. ¿Eso es correcto?
Es correcto. Ok. Interpol tiene la facultad de no emitir eventualmente esa alerta a nivel internacional, o ya es una cuestión de trámite como para que se active, y a partir de esa activación cualquiera de las partes, sea Cartes o cualquier otra parte, puede tramitar legalmente algún recurso que permita levantar nuevamente esa orden? ¿Cómo funciona a partir de ahí? ¿Esto es automático y con el pedido del juez que está ya en trámite y que está en Francia debe activarse? Entonces es cuestión de horas nada más que esto suceda, ¿o se puede impedir la activación de esa alerta roja? No es automático, Santiago, y te puedo explicar en forma paralela con un ejemplo que nosotros tenemos que también tiene estado público. Es el caso de la orden de captura emitida desde Paraguay con fines extradicionales de Martínez Vela, el que está vinculado al caso de los Chilaver. Esa orden judicial emitida por el juez penal de garantía del CIE Corbeta ya fue remitida a nuestra Interpol y de nuestra Interpol a Francia. Y hasta hoy, yo te hablo, no quiero ser tan irresponsable, pero creo que ya hace casi 2 meses, hasta hoy la Interpol no levanta esa difusión roja de Martínez Vela. Entonces, la Interpol tiene la facultad, de acuerdo a sus normas estatutarias y a sus leyes, de levantar o no una difusión judicial. ¿Por qué? Porque la Interpol es un organismo policial, no judicial. Entonces, ellos prestan el servicio de notificaciones a los diferentes países que forman parte de su red, pero no es automática una publicación de noticia criminal roja en la red de Interpol. Ellos pueden no levantar porque consideran que, por ejemplo, es un delito político, consideran que es un delito militar, consideran que es un delito que viola normas vinculadas a los derechos humanos. Entonces, de esa forma no levantan. Y también, extendiendo mi respuesta a tu consulta particular, también una vez que sea levantada esa difusión roja, los afectados por leyes vinculadas a la protección de datos pueden requerir a Interpol que se archive esa difusión roja y que vuelva a desaparecer de la fase de Interpol, como hicieron en el caso de Arron Martí Colmán. Yo te hablo de esta forma efusiva, Santiago, porque yo no estoy muy contento con la actuación de Interpol mundial. Eso yo dije en todas las oportunidades que tuve de hablar de eso, dije, porque es el único organismo policial desobediente y deliberante. Doctor, y el caso Martínez Vela, por ejemplo, ¿cuánto tiempo hace que está trancado en Francia? 2 meses aproximadamente. No recuerdo bien, Enrique, porque es una causa que está a cargo de mi colega Natalia Acevedo, pero yo creo que ya hace casi 2 meses y una que vez salió la orden judicial. Y una vez que se active, ¿qué pasa? ¿Qué hacen desde acá? Y una vez que se active esa difusión roja, automáticamente baja a Ucrania, que es el país requerido en este caso. Doctor, ¿es correcto? Porque no quiero cometer, mucho menos atribuirle declaraciones cometiendo imprecisiones con una cuestión tan delicada como esta. ¿Es correcto decir que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señala que Interpol Internacional ya recibió el pedido de detención de Horacio Cartes, pero la orden aún no fue levantada al sistema? Sin problema, Santiago, porque esa es una información, yo te reitero, también tu programa es de gran difusión. Yo reitero, la información que yo te transmito con respecto a los procedimientos y trámites vinculados al Brasil es porque mis colegas brasileños me dicen a mí. Claro. O sea, no porque yo averigüé personalmente. Entonces sí te puedo decir que los colegas brasileños me dijeron que estaba pendiente de la autorización de Lyon, Francia, de la publicación. Claro. Doctor, una duda que generó mucha confusión en la semana, que uno al ver el documento en la versión corta, digamos, ¿verdad? Se ve la parte final que hay, pedido de código rojo para algunos... Discúlpame, no te copié la versión, ¿qué dijiste? La primera versión que recibimos, la versión resumida del documento que salió en aquel momento cuando salió la orden de captura y compañía. Ahí se ve varias personas en la lista que dice código rojo y Cartes no aparece en esa lista. Y eso se debatió mucho y muchas versiones también. ¿Qué significó eso? Fue un error, ya sé a qué te referís, ese fue un error judicial del Brasil y fue subsanado en un documento posterior emitido por el mismo juez del caso, en donde salió la ampliación de esa orden de captura con respecto a la persona faltante y la orden de publicación de la difusión roja con respecto a esa persona. O sea, Cartes está al mismo nivel que todo lo demás de la lista.
Exacto. Hoy están todos, las 8 personas que están vinculadas al territorio paraguayo están en la misma situación. ¿Y tus colegas de Brasil no te contaron cuántos ya fueron detenidos en Brasil que integran esa lista? No, no hablé de eso. Ah, correcto. Pero sí que ya hubo detenciones. ¿Cómo? Sí que ya hubo detenciones. Sí, hubo muchísimas detenciones. Yo realmente no me fijé en eso porque yo sí tengo el informe de la Policía Federal de los operativos que hicieron y las detenciones, pero no me concentré como para poder darte una respuesta precisa. Sí se dieron varias detenciones en Brasil en este marco. Fiscal, cuando eventualmente se active esa orden de detención ya en el sistema de Interpol, lo que hasta ahora no se ha activado, ¿qué trámites quedarían como para que porque muchos piensan, no, ya es inmediato, Interpol va a ir, le va a golpear la puerta a Cartes y le va a decir, señor, usted está detenido. Eso no es así, es apenas un paso de un proceso bastante largo, ¿no? Así es, Santiago, eso no es así. En Paraguay no podemos ejecutar de manera directa una difusión roja. Necesariamente se debe judicializar y un juez penal de garantías con competencia en la capital es el único autorizado por ley para emitir una orden de detención con fines de extradición aquí. Doctor, sabiendo esto de la defensa de Horacio Cartes, me estoy remitiendo nomás al antecedente de Arroz Martí Colmán. Ellos pueden agarrar y argumentar alguna cuestión, no sé, de derechos humanos o algo así, y recurrir directamente a Francia, sabiendo esto que estás contando ahora. O de persecución política. Claro, por ejemplo. Seguramente, claro que sí, pero en paralelo a eso, como yo expliqué en varias ocasiones, queda expedita la vía de la comunicación diplomática en donde no requieren la intercesión de Interpol. O sea, la justicia brasilera está optando por esta vía porque entiendo yo que habrán considerado potencialmente más rápida que la diplomática, pero ellos pueden hacer la transmisión también por la vía diplomática sin que tenga nada que ver el sistema de difusión roja. Correcto. Fiscal, muy amable, gracias por la explicación que creo que es muy importante. Un abrazo. Hasta luego. El fiscal Manuel Doldán, de Asuntos Internacionales, y valga esta aclaración para que nadie quite de contexto la noticia. No es cierto que en este momento Interpol pueda ir a golpear la puerta de Cartes y decirle, señor, usted está detenido. Exacto. No va a pasar ni siquiera en el caso que eventualmente se levante el pedido de detención que hizo Brasil ya al sistema con el código rojo. Porque a partir de ahí se tiene que judicializar el proceso, explicaba Manuel Doldán. Le vamos a preguntar después al abogado Guillermo Duarte penalmente también cuál es el proceso. Va a estar con nosotros en breve. La noticia en este momento es que ese pedido de detención que hizo un fiscal a un juez y que ordenó un juez en Brasil contra Horacio Cartes en particular, ya llegó a Interpol Internacional. Eso todavía no se levantó al sistema. Claro, hay un trámite más en Francia. Hay un trámite más en Francia y un trámite que no es una cuestión de tiempo nomás. Claro, ahí no explicó el caso, un caso de 2 meses que está trancado ahí. Claro, porque eventualmente incluso Interpol podría no levantar la orden, Claro. aunque haya solicitado un juez. Y aunque haya otra vía diplomática en paralelo. Exacto. Entonces, concretamente lo que hay que decir, y para que no se preste una cuestión tan delicada, a pesar de que muchos probablemente estén esperando tal o cual tipo de noticia, lo concreto es que Interpol Internacional ya recibió la orden, el pedido de detención que hizo Brasil de Horacio Cartes en particular. La orden de detención que se hizo contra Horacio Cartes en Brasil. Pero esa orden todavía no fue levantada al sistema. Sí. Lo pueden levantar ahora, como pueden no levantar. O dentro de 3 meses. Exacto. Sí, me parece también relevante lo que contaba el doctor Doldán y de las conversaciones que tiene con sus colegas en Brasil, que Brasil sí está muy apurado por detener a Cartes, ¿verdad? Porque probó la vía diplomática en paralelo, ya lo de Interpol ya enviaron directamente a Francia, y la fiscala Ferrari, la procuradora Ferrari, que decía en algún momento, nosotros necesitamos que él esté detenido ya, porque es un hombre que colabora con una organización criminal y lo hizo estando como presidente, incluso cuando el prófugo en cuestión era un prófugo de su propio país, decían los fiscales de Brasil. Y eso se nota también con las acciones que ellos toman. O sea, Brasil sí está muy apurado por detener a Cartes. Eso no significa que la detención sea rápida, ¿verdad? Porque hay muchos canales al tratarse de una persona que está en otro país, ¿verdad? Una cuestión internacional. Sí, en Brasil
ya hubo 2 personas detenidas que forman parte de la misma categoría que Horacio Cartes.